Qué programa tan difícil el de hoy. Qué complicado es el tema, las drogas, el uso, el consumo de las drogas, los testimonios y qué hacer en nuestro país. Comenzamos de inmediato. Presentamos de inmediato a Erika Pasquel. Ella es jovencita, pero tiene ya una amplia experiencia en el tema de las drogas. Es psicóloga clínica y trata a numerosas personas todos los días. Así es que Erika nos va a contar sus experiencias. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Erika. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Patricio Albán. Patricio, un joven que ha pasado momentos terribles y ahora quiere, y felicitaciones Patricio, por la interés, eso es lo que debe hacer un ciudadano, y por querer que otras personas no cometan los mismos errores que tú cometiste, y que esa es una forma, creo yo, de perdonar y de perdonarse a sí mismo también. Y finalmente una persona, un ciudadano, que es Fabricio. Y a Fabricio no le vamos a ver su rostro, él nos ha pedido dar su testimonio. Él ha pasado también por una vida muy amplia, muy complicada, muy difícil con las drogas, pero ahora él dirige una de las principales instituciones nacionales para ayudar a las personas que tienen este tipo de dependencias. Vamos a comenzar este programa conociendo el testimonio del director de los Latin Kings. Cuando uno oye Latin Kings le da como temor, le da como preocupación, porque los Latin Kings son conocidos a nivel internacional como uno de los grupos más difíciles, más peligrosos y que han estado muy relacionados y siguen estándolo en muchos lugares con el tema de las drogas. Sin embargo, y nuestra felicitación a quienes han salido también de este mundo y hoy se dedican a contar, a compartir y a convertirse en fuentes fundamentales para tratar que como dijo el presidente Correa, es el segundo problema más grave de nuestro país actualmente, después de la pobreza. El segundo problema más grave, y todos debemos trabajar para que no se convierta en el primero. Somos el Movimiento Juventudes Urbanas, de la cual yo represento la organización Latin King. Nosotros estamos ayudando a dar prevenciones, pero reales prevenciones a los jóvenes sobre el tema de esta droga que está destruyendo a la juventud hoy en día. En nuestra organización había muchos jovencitos que han fallecido, no unos, varios. Yo le pregunto a alguien si conoce o ha escuchado la H. Alce la mano los que han escuchado la H. Lo que sucede es que están consumiendo esta droga, le dicen H por heroína, pero no es heroína. Esta droga se llama metanfetamina, mezclada con acetato de plomo, con metano, con gasolina o con acetona para secar. Esta droga, cuando la consumen, realmente te destruye los riñones. Por eso que cuando están achados, los muchachos se mojan mucho la cabeza, el corazón se les acelera. ¿Quién tiene amigos, compañeros que consumen H? Alce la mano. ¿Tú te comerías la pila de un celular? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿tú te comerías? No. El acetato de plomo es el componente que le ponen a la H. Y ese mismo componente está hecha la pila de tu celular. Tenemos un sketch preparado sobre dos personas, uno que consume una sustancia por curiosidad, el otro que consume, el otro tiene una oportunidad y el otro fallece. Desde el primer momento que comienza a consumir y se hace adicto a esto, tiene 5 años de vida, no tiene más, le destruye todos los organismos por dentro, se les pudren. Lo hacen consecutivamente, se hacen dependientes de esto, el cuerpo les pide y les da en la columna, toda la columna, hacia las extremidades un dolor de muela en todo el cuerpo y se hacen dependientes de esta sustancia. Pero comienzan a encerrarse en su cuarto mucho tiempo, comienzan a sudar demasiado,
comienzan a rascarse las caras porque como esto tiene acetato de plomo, le crea alergia y comienzan a rascarse. Cuando hay algunos jóvenes que tienen bastante mancha es porque ya está en otra etapa y comienza a rascarse primero la nariz, a rascarse, le comienzan a molestar las vistas, comienzan a lagrimearle las vistas. Comienzan ellos los cambios de actitudes y comienzan a hacerse como rebeldes. Por dentro se comienzan a carcomer los huesos, se ponen débiles. Esto es lo que se vive cuando uno le dice sí a esa H. Porque tengo hijos pequeños que ya van creciendo y no quisiera que ellos, sea la realidad de ellos en su colegio, este asunto de tema de drogas. Yo me quiero. Y al H le sacamos 0. Así que yo no me llevo con ella, ¿ok? Fuerte aplauso para ustedes mismos. Se ha iniciado en el país una amplísima campaña para enfrentar el problema de las drogas. Y sobre esto vamos a hablar en este programa. Yo quisiera tener una primera reacción, tal vez comencemos con Patricio, sobre el tipo de drogas. ¿Cuáles son las drogas que se consumen? Y también, ¿por qué consume alguien drogas? ¿Cuál es la razón para la que un joven decida consumir drogas, en tu opinión? Yo en mi caso empecé con factores de consumo y con exponentes también de consumo súper fuertes. Creo que las razones, no hay una razón única, sino que existen varias razones. Existen relaciones tóxicas, existen varias, la desunión de la familia. En mi caso fue bastante como la unión de todas estas experiencias y desencadenaron en las drogas. ¿Qué es lo que le produce la droga, Patricio? ¿Qué le produce la droga? Las drogas yo creo que lo que producen es una sensación de estabilidad al principio. Son por etapas también el consumo. Al principio yo tenía bastante estabilidad al consumir drogas esporádicamente. Después ya empecé a tener como la compulsión de tenerlas siempre conmigo y empecé a bloquear sentimientos. Entonces tenía algunos problemas, por ejemplo, salir de mi casa y tenía problemas y bloqueaba con una sustancia. Entonces dejaba de sentir las cosas. O sea, te daba miedo, te daba preocupación, te daba angustia. Obviamente las drogas causan lo que es la angustia y sobre todo no tener como esa estabilidad en las situaciones diarias de una persona común. Erika, tú has visto a cientos de jóvenes con problemas de drogas a lo largo de estos últimos 4 años. ¿Por qué consumen drogas? ¿Qué te dicen? Bueno, realmente la explicación es multicausal, ¿no? O sea, existen varios factores, empezando desde la sociedad, porque llama la atención que desde hace muchos años existió la droga, siempre ha existido la droga y que últimamente empieza a crecer y a generar adicción. Entonces hay un nuevo... Está creciendo, tú sientes que hay más, cada día hay más. Claro, cada vez hay más, incluso se ha visto casos de sustancias que antes no se escuchaba acá. Entonces es multicausal, o sea, hay muchos factores, incluyendo la sociedad, la familia, la personalidad, ¿sí? A veces personas que han sufrido mucho en su vida, ¿sí? O a veces el deseo de divertirse, pero de euforia, de satisfacciones rápidas. Claro, puede ser muchas veces también este hecho de los jóvenes de tratar de intentar probar algo nuevo, o incluso la presión de los amigos. Y yo creo que una de las personas con mayor experiencia en este tema, tanto por haberla vivido directamente, es Fabricio. Él actualmente dirige la organización La Confraternidad, que lucha para dar una ayuda a las personas que sufren del problema de drogas, a los adictos en recuperación. Es un programa completo el que tienen, parecido al de Alcohólicos Anónimos, pero quisiera que antes de entrar a conocer el programa, primero agradeciéndolo por venir hasta este programa, Fabricio, quisiera conocer cuál ha sido tu experiencia personal. ¿Tú has consumido drogas? Claro, durante 25 años, desde los 15 años consumí drogas y en la actualidad, gracias a Narcóticos Anónimos, tengo 10 años limpios, con una nueva forma de vida en mis manos y he podido disfrutar de cosas nuevas en mi vida. Por supuesto, y las drogas han existido
y existieron en mi vida y en la vida no solamente mía, sino la de mi familia y de todas aquellas personas que rodeaban mi entorno, las cuales perjudiqué muchísimo en esa ocasión y resultaron muy afectadas, lógicamente. ¿Por qué la gente consume drogas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué consume drogas? Bueno, coincido con parte de lo que decían los panelistas que están acompañándonos acá. Definitivamente esto es multicausal, ¿no? Podríamos resumirlo de una forma un tanto esquemática. Quizás las drogas las podríamos ver como esos jinetes del apocalipsis que andan a la cacería de personas que tienen problemas, conflictos internos no resueltos y una personalidad resquebrajada. Son presas fáciles de las drogas y fuimos presas fáciles de las drogas y nos inmiscuimos con ellas y nos dieron cacería en su momento, ¿no? ¿Qué pasó contigo, Patricio? ¿Qué te sucedió a ti como ser humano? El momento de las drogas. ¿Comenzaste qué, a los 13, 14 años? Comencé en realidad a los 12 años con ciertos factores. Por ejemplo, al principio tenía el bloqueo de que mi familia se estaba separando. Tuve un poco de problemas al momento de que mi madre falleció cuando yo tenía 13 años y fue uno de los primeros factores de consumo. Entonces, bloquear todo este sentimiento de ira y de culpa, empecé a probar drogas. Después tuve también un poco de factores como las relaciones tóxicas. También tuve factores de consumo donde tenía ejemplos de toda mi vida, o sea, como que iba viendo y me iba interesando en otro tipo de situaciones. Me gustaba bastante lo que era la experimentación en ese momento y hasta ahora creo que sigo experimentando con cosas, pero ahora de una manera diferente. En ese momento no tenía como que la adecuada dirección para poder tomar unas decisiones confortables y que fueran válidas en mi vida. Fabricio, ¿qué drogas consumiste tú? ¿Qué drogas en estos 25 años? Todas, a excepción... O sea, mejor la pregunta es ¿qué drogas no consumiste? El éxtasis. El éxtasis. Así es. Todo. ¿Y qué te producía a ti la droga? Bueno, sensación de euforia, de poder, de querer arreglar algo que no sabía qué tenía, pero quería arreglar algo en mi vida, ¿no? De sensación, como le decía, de poder, de sentirme diferente, un tanto diferente en su oportunidad y quería sentirme parte de, quizás porque en casa o socialmente, producto de mi forma torcida de pensar, de mi personalidad, me sentía relegado, me sentía tal vez apartado y quería estar con alguien y formar parte de algo. Yo siempre digo que la mayoría de los problemas de este tipo se originan en casa, ¿no? El adicto se hace en casa y se perfecciona en la calle. Vamos a tratar en un momento un caso de los más difíciles, conocido por todo el país. En este programa presentaremos la dramática historia de Juan Elías. Le visitamos en su casita nueva, a la madre, a la joven madre de Juan Elías. Y quisimos conocer con ella cómo ha vivido este momento para que todas las madres del Ecuador, todos los padres, todos los amigos, conozcan lo que está sucediendo en muchos lugares de nuestro país, de toda América Latina y del mundo. ¿Cómo era él? Él era más alto que yo. Era no mi hijo, era mi amigo. El 8 de septiembre, a las 6 de la mañana, falleció en Guayaquil Juan Elías Vergara Calderón. Con solo 13 años de edad, este adolescente amante del fútbol y seguidor del Emelec comenzó a consumir drogas alentado supuestamente por un compañero de juego, que también abusó sexualmente de él. En apenas medio año, su situación se volvió tan grave que no pudo superar una última crisis cardiorrespiratoria mientras dormía. Juan Elías vivía con su madre, Joana, y 4 hermanos, en una vivienda alquilada del suburbio de la ciudad. Sin dinero para poder pagar un tratamiento en una clínica de rehabilitación, su padre, migrante en España, había comenzado a hacer trámites para llevar a su hijo a un tratamiento en Europa.
no hubo tiempo para salvarle. ¿Y tú tienes cuántos niños, Joana? Tengo con el que falleció 5. El mayor cumplió 12 años, la segunda tiene 6, la tercera tiene 3 y la última tiene 2 añitos. 2 añitos. Y dime, ¿y los papás de los niños? Mis 2 hijos varones son de mi primer compromiso. Los 2 mayores, sí. O sea, Elías y David. Sí. El papá emigró, que hubo la fiebre que todo el mundo podía tener un mejor vivir yéndose a España para poder salir adelante, poder dar mejor educación, mejor situación al hijos, pero no se llegó a cumplir eso. O sea, tú compartías mucho con él. Sí, con los 2 varones siempre he compartido. Vamos un día de cocina, vamos a hacer un puré. A él le gustaba hacer el puré y arroz con carne frita. Él alineaba la carne, él la freía, él hacía el puré, lo batía con la batidora. Cuando te decía, ¿qué quería hacer él? Él quería ser un jugador de fútbol de Melé. Quería ser de Melé. Sí, tengo el traje de Melé de él, tengo sus zapatos, lo inscribí en las vacaciones en el curso vacacional de Melé. Ya, él ya iba a querer pertenecer al club Melé, pagando $40 mensuales, pero con tal de que siguiera, pero lamentablemente esta persona no solamente le robó los sueños a él, apareció que sabía jugar fútbol y usted sabe que la manera de conquistarlos a ellos era esa, no es que habían niños de 8, de 6 años, de 10, de 9, los conquistó jugando pelota, haciéndose amigos de ellos, allegándose, y especialmente conquistó más fue a mi hijo, porque mi hijo por la estatura no parecía tener la edad que tenía. Y un día va uno de los compañeros de él y me toca la puerta, señora, me dice, Juan cayó desmayado. Y me era raro porque Juan nunca se enfermaba, Juan era un niño sano y era el que más papa llevaba, ¿ya? Voy corriendo y ya los amigos lo habían llevado al hospital del niño. Y el médico, cuando le hace los exámenes, dice el doctor que le habían dado algo a beber, digamos, una sustancia tenía, ¿ya? Eso fue justamente el 25 de diciembre. Y en el mes de febrero, justamente, ya ahora, ¿qué serían? Las 9 de la noche, ellos se recogen de jugar pelota a las 8, yo los voy a ver cada rato, cada minuto me voy a dar la vuelta. Cuando yo voy corriendo, ya acercándomelo a esto, mi hijo estaba perdido, mi hijo quería levantarse como los pollitos y no podía, y mi hijo, yo lloraba. Yo le dije a él que por qué me hacía este daño y mi hijo me dice, mami, ¿por qué lloras? Mami, ¿qué pasa? ¿Ya? Y ahí fue que lo llevé al hospital del niño y el hospital del niño me lo traspasó a Lorenzo Ponce, ¿ya? En vista de mi desesperación y lo que me encontraba, le rogué y le supliqué al doctor y el doctor me lo recibió en el Lorenzo Ponce. Lo tuvieron en una ciudad él solo, con la condición de que uno adentro y otro afuera, si el que tenía que salir tenía que quedarse alguien, y le dieron el tratamiento a mi hijo. Entonces ahí me dijeron que habían utilizado drogas. Que es lo que me decía mami, yo no me acuerdo. Y de ahí se hizo una lucha, era mi angustia, era mi desesperación. Mi hijo me dice, tú estabas rezando por mí. Y yo le decía, desde que sale el amanecer, yo no dejaba de rezarle a Dios. No podía dejar de rezar hasta no verte, hasta no saber que estuvieras completo. Porque yo salía a buscarlo, pero no lo encontraba. Cuando este joven aparecía. ¿Y tú alguna vez hablaste con tu hijo de si él consumía drogas o no, nunca te llegó a decir? No, cuando hablé con él sí, y me dijo él, dice, no mami, dice, lo que pasa es que me dio hacha. Es una de las drogas que con el tiempo he tenido conocimiento que más le corta la vida a la persona más rápido que el cáncer, que la diabetes, hasta que la tuberculosis.
Él me decía que lo mete en un internado, que lo ayude en un lugar para poderse curar. Y que los lugares que no busqué, cuáles fueron los centros que no visité, pero lamentablemente todos son pagados. ¿Cuánto costaba? De 1.000, el más caro, de ahí baja 500. 500.000 por mes. Sí, mensuales. Y el más, sí, y el más, ¿qué le puedo decir? El más humanitario, ¿qué sería? 300, 400 dólares, ya. Donde usted tiene que llevar sacos de arroz, donde tiene que llevar la medicina de ellos, ya. Y la medicina por sí es cara, porque podamos él, el doctor que lo atendía en el Lorenzo Ponce, pastilla para el vómito, pastilla para la diarrea, pastilla para el dolor de cabeza, pastilla para el dolor de los huesos. El papá justamente había venido para arreglar los papeles de él, su residencia, y poderse llevar a Juan, ya que aquí no había un centro, para ver si allá en España lo metía a él y le podían dar un mejor tratamiento, pero la muerte nos ganó. La muerte nos ganó, la situación económica y falta de medicina y falta de más oportunidad para él. Ya cuando yo lo llevé la última vez a él al hospital, ya los signos vitales de él llegaron ya demasiado bajos. Ya no hubo más que poder hacer por él. Y en la autopsia le salió de que murió por un paro respiratorio. Él estuvo en abstinencia. Él estaba en abstinencia porque yo lo tenía con suero, con pastillas, con medicación. Con el hermano tratamos día tras día de superar. Está mejor con los tratamientos con la psicóloga, los amiguitos de la escuela, la familia y la ayuda que nos están dando. ¿Ya? En ese aspecto se ha ido mejorando poco a poco, porque al principio no quería comer, no quiso hablar, se aisló porque, como decía él, mami me dejó solo. Y yo le decía, no te dejo solo porque me tienes a mí. Es duro aún porque hace unas semanas atrás fuimos a Pica y quería comprarse algo. Y me dice, mami, más que sea una pistolita, algo. Y le digo, ya, pues vamos para ver. Miró la pelota y dice, la pelota no, porque ya no está mi hermano. Miró una pista y dijo, no, porque ya no puedo jugar con la pista porque ya no está. Miró otra cosa y dijo, no, tampoco. Y fin al cabo salimos sin nada. ¿Sabes? No solamente era el hermano, fue su amigo desde la escuela, su amigo de pelota, su amigo de play, su amigo de ir al cyber. Porque una de las cosas que él siempre me dijo es, yo sé la mamá que yo tengo. Yo sé la mamá que yo me manejo. Y yo sé que tú vas a luchar por mí. Yo sé que tú vas a pelear por mí. Yo sé que tú vas a hacer que esto no pase a otras personas. Y tal vez eso es lo que hoy me tiene fuerte. Una vela se apagó en mi casa. Pero estoy luchando para que el resto de esas casas, esas velas no se apaguen, para que otra madre no tenga que sentir ese dolor tan feo que se siente perder un hijo, ese vacío que te queda tan adentro, ese espacio que solamente el tiempo me dirá. Hoy las mamás veo hasta por los canales de televisión, las ferreterías dicen que se están haciendo la plata comprando cadenas para amarrarle en los pies a los hijos, porque ya no saben las mamás qué hacer, qué desesperación tienen, qué se está adelgazando. Esto está extendido en el país entero. La situación es porque una de las cosas, se necesita un centro, segundo, se necesita más medicina, ¿ya? Y una de las cosas
ser humanitario. Las personas. Sí. El médico ser más humanitario, los psicólogos, los avisadores sociales. ¿Cómo me siento? Que me hace falta una parte de mí. Que me hubiese gustado que Juan hubiese disfrutado esto. Que hubiese visto que había esperanza para él. Que había un sueño, que había una ilusión todavía, que había una meta para él todavía, que se podía hacer todavía algo para él, pero no está. ¿Cuántos Juan Elías hay en nuestro país? ¿Cuántos están en situaciones parecidas? La de este niño que comenzaba a ser joven y en la mitad de su vida, en el comienzo de su pequeña vida, la droga causó estos efectos terribles. Joana, su madre, su joven madre, pide fundamentalmente que se construyan, se habiliten centros de atención, centros que no solo sirvan para prevenir, al igual que una tarea que tienen todas las escuelas y colegios del país, la familia ecuatoriana, sino en el cual se pueda tratar a estos jóvenes. Ha sido una falla histórica en nuestro país y realmente ha pasado mucho tiempo, demasiado, para que podamos todos aunar nuestros esfuerzos y tratar de encontrar soluciones. ¿Qué opinan nuestros invitados al set sobre este caso concreto y sobre cómo y qué pueden hacer las personas que tienen familiares que están con el problema de drogas? Enseguida continuamos con Acuerdo para el Buen Vivir. Patricio, ¿qué reacción te causa escucharle a la madre de Elías? Claro, es una reacción súper dolorosa porque se ven estos casos y tienes como que una sensación de que podías hacer más. Creo que en la actualidad el Ecuador tiene una regularización súper buena con los centros y no es solamente la única opción que existe ahora. Antes tal vez estábamos cerrados a que solamente existía como que una terapia o no había solución, o no lo veíamos a esto como una enfermedad o un problema. Lo teníamos como que es un problema de la edad y que con el tiempo pasará. Creo que es bastante doloroso la parte de ver a una madre y una familia destruyéndose por las drogas, porque al poco tiempo que sucede esto, empieza a haber este tipo de soluciones. A mí me parece muy interesante el video y realmente es un testimonio que da un signo de alarma al país, porque nos muestra la realidad de nuestro país. Nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de trabajo, hacemos lo que podemos, pero vemos que se nos va de las manos esto. Ahora hay que entender que la adicción va más allá de eso, o sea, no es el problema en sí la adicción, sino es la persona. Y también da a entender este video que hace falta más campañas de prevención en salud mental en general, no solamente en las adicciones. Y eso va desde los roles de padres, de las familias, relaciones familiares adecuadas, niños felices. Aquí había un caso de abuso sexual también, que es importantísimo trabajarlo. Y ahora esta madre queda con su hijo y es importante trabajar en el tema del duelo. O sea, son cosas que van más allá y que la droga solamente es un síntoma. Es decir, nosotros hablamos en el instituto de es la persona, no la droga, es la relación, el vínculo que se establece con la sustancia. Fabricio. Que ningún adicto deba morir a consecuencia de los horrores de la adicción es la visión de Narcóticos Anónimos. Nosotros como confraternidad sin ánimo de lucro estamos en más de un centenar de lugares donde las personas pueden acudir libre, voluntaria
y gratuitamente a buscar su recuperación. Así como funciona en el Ecuador, funciona en más de 131 países en el mundo, en los 5 continentes. El único requisito, el deseo de dejar de consumir. ¿Tú crees que un caso como el de Elías, como de este joven, podía haber sido tratado por ustedes? Por supuesto que sí. Hace 2 meses y medio, si mal no recuerdo, tuve una llamada a la línea de información ayuda de una estructura de servicio en la cual yo pertenezco en Manabí, por una persona que tenía problemas con el consumo de heroína. Este niño de 15 años había llegado con un problema muy grave al hospital. El padre hizo la llamada, nosotros acudimos a hacer un pequeño panel de HI y ese muchacho hoy en día se encuentra en franca recuperación y está en muy buen estado. Vamos a conocer de inmediato opiniones en las calles de nuestro país sobre cuán grave es la situación de la droga, sobre todo en los jóvenes. Yo creo que la droga, dependiendo del uso, puede llegar a ser tanto beneficiosa como perjudicial. Nada bueno te va a traer un momento de placer durante, ¿qué será?, 1 hora, 2 horas, y después vas a necesitar más y más y más hasta el momento en que realmente te termina destruyendo. Entonces, totalmente negativa. El Estado ha hecho de que sea más accesible para los chicos más pequeños, que si pueden consumir por pocas cantidades. Lo que es droga para mí en otros países pues que no lo sea. Y siento que solamente la educación es la que nos puede llevar a comprender y a pasar de ese término que nos clasifica. Son sustancias psicotrópicas que estimulan y alteran tu cuerpo en diferentes sentidos. La droga también se puede usar en forma medicinal, que sirven para relajar o para problemas ya sean de náuseas o cosas así. La considero un mal de la sociedad. Los jóvenes no saben utilizarla con un fin adecuado. Es que la prueba nunca sale de eso. Ni que dice yo tengo control, nada que ver. Es muy mala y no debería de ser permitida ni en pocas ni en mucha cantidad. Debería tratarse como un problema de salud pública y no como un problema penal. La droga es lo peor para nuestra juventud. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a la droga? Es uno de los temas más complejos. La droga no está disminuyendo, está aumentando en el mundo entero. Todas las campañas han fracasado. Parte de todo esto, en mi opinión, es del consumismo. Dinero, hay más dinero. Quienes más consumen en muchos países son las personas que tienen más dinero. Es un problema interior del ser humano sumamente complejo. No se trata solo del tratamiento y la ayuda, que es indispensable para las personas que ya están en este problema. El problema son cientos de miles en el mundo entero. El problema fundamental es cómo sociedad, cómo enfrentar este tema. Te quisiera preguntar, Erika, tu opinión sobre lo que ha hecho Uruguay. El presidente Mujica ha decidido que se venda libremente la marihuana en farmacias para tener un control y para sacarla de las manos de los narcotraficantes, en el entendido de que esta droga no es tan grave como las otras. ¿Qué opinas tú y qué opinan nuestros panelistas? ¿Y qué opinan ustedes en sus casas? Es un gran debate. Muchos estados en Estados Unidos ya permiten el consumo de la marihuana, ¿no? Holanda lo hizo durante mucho tiempo. ¿Qué crees tú que debería pasar en el país? Bueno, tomando las palabras del expresidente Pepe Mujica. No, presidente todavía. Presidente todavía. Hasta el próximo año. Yo considero que, bueno, él lo dijo en una de las entrevistas que le hicieron en el año 2012 o 2013, me parece, sobre que se legalice la droga significa que el Estado empieza a preocuparse y a tener un control y no dejar en las manos de la clandestinidad o del narcotráfico. Ahora, hay que entender que la adicción es multicausal y ciertas personas son más vulnerables a caer en una adicción. Existen usos recreativos, usos compulsivos y dependencia, y no todos generan una dependencia, no todos necesitan un internamiento, ¿sí? Sino que la idea es que... Claro, en algunos lugares del mundo incluso se defiende la idea de que la marihuana produce menos daño que el tabaco o que el alcohol, y por qué esos otros se venden libremente. Claro. Se habla también de un caso recreativo. Estamos hablando solamente de la marihuana, no de las otras drogas, sí, ¿no? Ahora, la marihuana genera menor dependencia que otras drogas, pero desde los años 90 se ¿Pero tú qué crees? ¿Crees que lo que ha hecho Uruguay
y algunos estados en los Estados Unidos y Holanda debería ser imitado. Es una opinión muy personal, ¿no? Yo no sé si realmente el país ahora esté en capacidad de legalizar la droga, pero sí es importante hablarlo porque se considera la droga como un demonio que se apodera de la gente y no es así, ¿sí? No es el problema en sí la droga, es la sociedad y los jóvenes que son vulnerables a caer en la droga o en una depresión o en muchos otros síntomas. Patricio. Bueno, yo creo que la penalización, la despenalización de la droga en Uruguay es un paso importante. De la marihuana. Es importante porque al momento en que tú quitas este estigma de que es prohibido, tienes también un mayor control o un mayor como impuesto sobre esto y empiezas a regular. Entonces la regularización entra porque la prohibición ya ha fracasado. O sea, decir que la marihuana es prohibida y que hace daño y todos los defectos que tiene no ha funcionado. Entonces creo que la vía que está utilizando Uruguay es despenalicemos la marihuana, pero también infundemos qué son las causas y qué es lo que está produciendo. Entonces empezamos a regular todo esto y empezamos a ver qué porcentaje disminuye. Yo visité Ámsterdam algunas veces en consumo activo y claro, al principio para mí fue sorprendente ver porque me imaginé que las calles iba a estar llenas de personas que fumaban marihuana y el control era diferente. Tenías un espacio para fumar, te vendían cierta dosis y tenías que estar registrado. Claro, había el caso, recuerdo, yo no sé si actualmente sea igual, que en Alemania eran durísimos con las drogas y en Holanda eran más permisivos en la marihuana únicamente y el consumo era mayor en Alemania porcentualmente que en Holanda. Ese era un caso que se discutía mucho y el mundo entero está discutiendo actualmente. Fabricio, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, la experiencia del uso de cualquier tipo de droga, llámese como se llame, ha demostrado que es nefasto, ¿no? Durante tantos años tenemos ya registrado las causas y los efectos de esta situación. Experimentar con este tipo de legalizaciones es algo nuevo y habrá que esperar a ver el daño social, familiar y personal que puede causar este tipo de permisión, ¿no? Pero tú crees que, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Debería? No estoy de acuerdo yo. ¿Tú crees que no se debería ninguna permitir? Sustancia que altere la mente y el estado de ánimo de un ser humano y que vaya en detrimento de su personalidad puede considerarse pues algo positivo. Pero ¿por qué el alcohol se vende libremente entonces? Ya será por costumbre o por un asunto de carácter social. La sociedad también está enferma, Freddy. Así es, la sociedad está enferma. Por alcohol mueren 10 personas más que por las drogas ilegales. El alcohol es una droga terrible, pero es como se dice una droga social. Sí, yo quisiera acotar también que la legalidad de las drogas no ha sido pensando en la salud pública, sino más bien es una cuestión económica y política. En realidad el tabaco y el alcohol son drogas también y causan efectos neurofisiológicos, ¿sí? Y dañan bastante también. Es muy importante escuchar la opinión de ustedes, pero queremos compartir algo que fue también una experiencia muy fuerte. Acompañando al gobernador del Guayas y a la Policía Nacional, participamos en un operativo que se está realizando en diversas escuelas, sobre todo en la provincia del Guayas. El problema no es de Guayas, el problema es del país entero, el problema es de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, del Asia. En el Asia es donde hay el mayor porcentaje de personas que mueren por el consumo de drogas, pero nuestro país también está sufriendo cada vez con mayor intensidad. En este colegio de jóvenes de 13 a 16, 17 años, lamentablemente se encontraron sobre todo a chicas, a mujeres que tenían drogas mientras estaban dentro del colegio. Este es el testimonio de lo que pudimos presenciar. Que muchachos desde los primeros cursos hasta el tercero de bachillerato, sí, inmersos en situaciones de la droga. Llegar hasta el expendedor, eso es lo que necesitamos, llegar al expendedor, al que introduce la droga.
Esto es heroína. Heroína. Sí. Y esto es cocaína. La más blanquita es cocaína. Hay que determinar si es que es pasta o base, pero sí es cocaína esto. En un aula encontramos esa sustancia, que es la heroína. El chico indica de que él ha estado consumiendo y ha hecho el tratamiento en el Instituto de Neurociencia. Tú no estás totalmente recuperado. Porque esto no se recupera de la noche a la mañana, ni tampoco que porque me dieron un suero, me pusieron inyecciones, no. Esto tienes que tratarte. Y tú, si vas a recaer en esto, puede ser peor. Bueno, yo creo, viendo este video, mi opinión es que la adicción es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Al mismo modo, debe un periodo de tiempo de abstinencia, después de reacción, y creo que continuamente de un continuo evaluación. Nunca la adicción va a ser curada. ¿Cuán fácil es conseguir en las escuelas y colegios? En los colegios sobre todo. Creo que ahora, en este momento, es mucho más fácil. Creo que para los jóvenes de esta edad, de esta generación, es mucho más accesible encontrar drogas porque ya es común el uso. ¿Cuánto gasta un joven en drogas? ¿Al mes, al año? ¿Cuánto pueden gastar? Yo creo, en mi realidad, yo gastaba de 200 a 250 dólares al mes, dependiendo de lo que quería consumir. Pero era una cantidad bastante alta. Ahora, dependiendo, estar en un colegio también es como que esa es la reacción que debe ver la familia, que es lo que no se dan cuenta. Que el niño o el joven empieza a pedir más dinero y necesita más cosas y más atención. Entonces hay veces que llenan esa atención con más dinero, pero el dinero está producido para comprar más sustancia. Yo no estoy muy de acuerdo con la acción que toma la policía en este caso en los colegios. Yo he recibido pacientes adolescentes en consulta externa que vienen asustados porque les han enviado atención psicológica debido a que les encontraron con sustancias o inmiscuidos en esto. Me parece muy persecutorio y que no está ahí la cura en realidad. Más bien al contrario, esto puede alimentar el hecho de que los adolescentes ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos si es que los chicos están con drogas en el colegio dentro de la clase? Creo que eso no se permite en ningún país del mundo. Sí, pero podría ser más bien contraproducente el hecho de que vaya tanto policía. ¿Pero qué hacemos? Ahora, la prevención está incluso en los niños y tal vez está incluso en ni siquiera hablar de ¿qué se hace si los chicos llevan droga a los colegios? Bueno, es importante la información, o sea, es importante que conozcan, que sepan, es importante que haya un lugar de ayuda donde ellos también vayan, es importante que haya la apertura para hablar, pero no satanizar a la droga, ¿sí? Sino que ellos conozcan los efectos, que conozcan en qué se están metiendo y que a veces es jugar como una ruleta rusa, ¿sí? O sea, cualquiera podría caer en una adicción y no salir de ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Fabricio? ¿Qué opinas tú de los operativos estos en los colegios para de alguna manera hacer notar que no se puede estar con drogas dentro de los colegios, ni fuera, obviamente? Claro, esa es parte de la impotencia social o gubernamental, si cabe el término. Imagínense la impotencia familiar también y la impotencia de la misma persona que está consumiendo, porque muchas veces sabemos que tenemos un problema, pero no sabemos dónde buscar la ayuda, ¿no? Entonces, contrario a lo que las personas piensen, las personas que utilizan drogas no necesitan cantidades fuertes de dinero para llegar a obtener droga. Hay dosis de 25 centavos, de 50 centavos que están al alcance de cualquier persona. Entonces, el adicto no necesita gran cantidad de dinero. Puede drogarse con muy bajo presupuesto, si podemos llamar así. ¿Tú has visto un aumento en el país en el consumo de drogas? Pero por supuesto. De drogas ilegales y de alcohol también. Claro, cuando yo empecé a los 15 años, yo en la actualidad tengo 49 años, ¿verdad? Antes era muy fácil conseguir drogas, antes era algo muy popularizado, hoy está 100, 20, 200 veces más popularizado y más fácil de conseguir. Vamos a ir a nuestro último segmento. Les agradecemos muchísimo por el interés en este programa, por los comentarios que estamos recibiendo de ustedes, porque la acción tiene que ser colectiva, si no, no va a funcionar. Es la nación entera la que se debe movilizar. Y lo más importante es evidentemente la educación, la prevención, la acción familiar y la acción de todos nosotros.
En las últimas semanas el presidente de la República ha tomado la decisión de dirigir él personalmente con un comité formado por varios ministerios. Están el Ministerio de Educación, de Salud, el Ministerio del Interior, la presencia de los ministros, de los titulares, el de Inclusión Social, la Secretaría del Buen Vivir y el Ministerio de Justicia. Son los principales entes que van a coordinar este Plan Nacional de Lucha contra las drogas para enfrentar el problema del uso y consumo de las drogas. ¿Qué se va a hacer? Veamos algo con los integrantes del Comité Nacional que tiene esta gran responsabilidad. La lucha contra la adicción a las drogas legales e ilegales se ha convertido en una prioridad para el gobierno. Así lo demuestra la decisión de crear un nuevo comité interinstitucional, en cuyo frente se encuentra el presidente de la República. El objetivo hoy es ofrecer una solución integral. Y lo que se ha producido es una agenda nada más de represión a los temas de consumo y de comercialización, pero el país no ha tenido una agenda de prevención. Con la meta de lograr este enfoque integral, la mesa intersectorial reúne a responsables de distintas áreas, tanto sociales como de seguridad y justicia. Salud, que haga programas que no solamente prevengan, sino que además traten al adicto cuando por desgracia ha caído. Inclusión social, que genere todos los programas para prevenir el acceso de los jóvenes a estas oportunidades que puedan tener. En materia de educación, toda la información que requieren para evitar o para retardar, por último, el inicio del consumo en los casos en los que no mismo se pueda prevenir. En la misma lógica, pues dar atención a todos los que por problemas de drogas han caído en cárceles. Por un lado, los que son consumidores y que obviamente hay que darles un tratamiento mientras están en la cárcel, pero por otro lado, para hacer un ejercicio de rehabilitación real. De esta manera, se confirma una política que considera la adicción como una enfermedad. Es importantísimo lo que dice nuestra Constitución en cuanto al uso de drogas como un problema de salud pública, porque también estamos recuperando un sistema, y hablo más allá del sistema de salud, un sistema que criminalizaba el uso de drogas, y eso tampoco es una respuesta. Nosotros estamos trabajando para que las personas que tengan un problema de adicción, que tengan un problema de uso problemático, puedan recibir un tratamiento adecuado y no necesariamente la privación de su libertad. La palabra clave del nuevo comité interinstitucional es prevención. Y creemos que esta intervención integral de forma intersectorial nos permitirá tener un impacto positivo en el desarrollo del buen vivir y sobre todo asegurar las condiciones para tener muchos ámbitos de prevención. La intervención temprana, antes de que surja el problema con abuso de drogas, tiene un papel fundamental en las escuelas. Por parte del Ministerio de Educación tenemos que asegurar que las instituciones educativas sean un espacio, ¿sí?, libre de drogas, por supuesto, pero que además y sobre todo se haga prevención con el estudiante, primeramente, por supuesto, pero también con las autoridades, con los docentes y sobre todo con la familia. El Comité Interinstitucional cuenta con la participación de los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Buen Vivir, Educación, Interior y Justicia. Bueno, hemos visto lo que opinan algunos de los ministros que forman parte de este comité que está trabajando con mucha intensidad. Patricio, los acuerdos, ¿cuáles podrían ser los acuerdos? Los primeros acuerdos creo que está correcto la prevención, la palabra prevención en los jóvenes y en las personas adultas también, porque no se tiene una edad base para convertirse en un adicto. Y yo encuentro bastante beneficioso que estén pensando no solo en adictos, sino también en la familia, porque es la base de la recuperación, es la base, es como una malla de salto para el adicto, para dar ese paso de dejar de consumir. Está la parte psicológica, la parte familiar, la parte social. Son como que el acuerdo que llegas para dejar de consumir y el piso donde estás para continuar. Fabricio. Sí, los servicios mundiales de Narcóticos Anónimos tienen preparado un boletín número 31 que está al alcance de cualquier país del mundo. Así lo han puesto en práctica varios países en Estados Unidos. Usted puede ver que personas que tienen problemas con drogas son llevadas a un tribunal, a un juzgado, o estudiantes en sus colegios sorprendidos. Son invitados, si se puede decir así, a que visiten los grupos de Narcóticos Anónimos, donde se lleva un registro de su asistencia y es compartido con las autoridades escolares. ¿Cuál es la diferencia con Alcohólicos Anónimos?
Nosotros no hacemos diferencia con droga alguna. Para nosotros cualquier persona que tenga preferencia por una droga u otra es bienvenida. O sea, Alcohólicos Anónimos se centra solo en el alcohol. El alcohol. Y ustedes en Narcóticos Anónimos, alcohol y todos los demás. Así, señor. Perfecto. Bueno, el acuerdo que yo considero importante es que nos unamos entre todos los que estamos involucrados y llegar a la comunidad, es decir, el tratamiento debe ir de la mano con la prevención. No solamente establecer lugares de internamiento, sino también ir a la comunidad, hablar con la gente, psicoeducar a la gente. Esta parte de las familias me parece fundamental. Mejorar las relaciones familiares, que haya mayor comunicación, no estigmatizar ni ocultar la información del tema de las drogas, sino más bien que exista un diálogo abierto y que haya mayor comunicación en la casa y en la comunidad, no solo quedarnos en la institución en sí. Un pequeño punto que nos comentaste en el corte, Patricio, ¿tú crees que este hecho de que uno tiene que tener la voluntad de ir no siempre sucede? Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Y tú qué tratas, qué opinas sobre eso? Yo, en mi plano personal, veo la adicción como la pérdida de la voluntad. Tú pierdes los sentidos, pierdes el deseo, pierdes también muchos poderes de decisiones. En el momento en que yo he escuchado este plan de crear los centros nacionales, obviamente existen como que pequeñas grietas, como en todo lo nuevo. Y una de esas es que un adicto en actividad nunca va a tomar la decisión por él solo de ir y internarse. ¿Pero quién debe tomar la decisión? Debe tomar la decisión las personas perjudicadas. Por esto es importante trabajar con la familia. O sea, la familia podría pedir. La familia es un proceso a la par con el adicto. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, nosotros, las personas que recibimos, ingresan al tratamiento de deshabituación voluntariamente. Incluso firman un contrato, que es un convenio entre el equipo terapéutico. ¿Pero qué pasa si la persona no quiere ir? A veces vienen presionados de alguna manera por el trabajo, por la familia, pero ingresan a desintoxicación. Para pasar al programa, el tratamiento completo tiene que ser voluntario porque el tratamiento está en que la persona asuma la responsabilidad de su adicción. Fabricio, ¿qué se hace si la persona no quiere ir? Se está muriendo y está tirada en la calle. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la nación? El único requisito, mire, al adicto se lo puede castigar, juzgar, moralizar, etiquetar, se lo puede presionar, amarrar, castigar, pero no parará hasta que quiera. El único requisito que tiene que debe de tener la persona es el deseo de dejar de consumir. Con ese deseo van a ocurrir milagros, sin él estarán perdidos. Yo coincido plenamente, yo creo que el amor, que el entendimiento, que la tolerancia tienen efectos muy superiores al del castigo. Sobre todo en este caso es él quien se está haciendo daño. Por eso es fundamental la acción de la sociedad entera. Por eso hacemos un llamado a la familia para que se discuta estos temas, para que la persona que tiene un problema sea acompañado por los familiares, por los amigos, y de alguna manera se logre que la persona pida ayuda para poder salir de una situación tan compleja, tan crítica y tan dura como esta. Muchas gracias. Buenas noches.